Bueno, vamos a empezar entonces. Me gustaría que activaran las cámaras para poderlos ver, para tomar las evidencias de que están en un lugar cómodo, que están prestos a la clase. Entonces, por favor, activamos en un momento la cámara para poderlos ver. Kevin, necesito que se siente bien. Yo lo veo contra la pared no se va a caer. Siéntese bien, Kevin, por favor. Diego, qué bien, está por allá en el patio. Hola, Víctor, bien. Lina, ¿qué pasa, Alejandra? ¿Por qué no me activa la cámara? Vale, eso, Kevin, así más, mucho mejor. ¿Qué más, Alejandra? Diego, apagaste la cámara otra vez. Bueno, así deben permanecer en las clases. Eso es una acción de disciplina, de seguridad, de muchas cosas positivas que nos enseñan a seguir aprendiendo de este cuento de la virtualidad. Yo le llamo no presencialidad porque esto no es ni siquiera virtual. Aprendemos desde la distancia. Me alegra saludarlos, verlos, a Lina, que hace tiempo no la veía, a la señorita Alejandra, incluso a Diego, que a veces no me activa la cámara, pero están hoy firmes. Kevin, que está siempre el hombre intenso escribiendo, eso es positivo. Y me gusta que me escriban. Y Víctor, por supuesto. Un abrazo desde la distancia, decirles y felicitarles que la semana pasada en la Jornada de la Paz estuvieron muy, pero muy prestos a esta convocatoria. Esa convocatoria de la paz precisamente era para recoger pedagógicamente el concepto del perdón, el concepto de las acciones positivas que tenemos como ciudadanos para decir sí puedo aportar algo por la paz. ¿Listo? Entonces, los estudiantes que ingresaron, pues tienen notica, los estudiantes que aportaron tienen su notica. Hay muchos que me escribieron que, profe, ya me puedo desconectar, no había ningún problema. La idea era que estuvieran por lo menos en una de las capacitaciones. Y una de las guías, precisamente, si no estoy mal en la de física, les he compartido los dos links de los dos encuentros del Facebook Live y de YouTube para que puedan también entrelazar algunas experiencias y unas preguntas que dejé al respecto. Por otro lado, los chicos que hacen parte del programa de PREIFES, de la preparación para el IFES con Milton Ochoa, yo los tengo a ustedes en un grupo aparte, en una lista de difusión. Hay que estar prestos a esas convocatorias porque allí les están orientando sobre las respuestas, les están orientando de cómo ingresar a esta plataforma, los orientan sobre el martes de prueba y la convocatoria a los simulacros virtuales. Entonces, por favor, estar prestos a ello. Por otro lado, con respecto a los chicos que están con el SENA, pues tener en cuenta que el SENA es una ventaja positiva para el desarrollo de su vida a futuro. Ese proyecto de vida que en lo posible ojalá puedan transitar por la universidad. Pero en este momento el único servicio que tenemos para hacer ese tránsito es el SENA. Entonces, por ende, deben ajustar sus horarios, sus compromisos y estar juiciosos. Quiero decirles que nos quedan 2 semanitas del tercer periodo. Esto se acabó. Nos queda esta semana y la otra. Entonces, personalmente, que estamos con la guía número 9, una guía que traté de focalizarla sobre 2 laboratorios, uno sobre una experimentación muy bonita porque lo pueden hacer en casa y la otra, pues a pesar de que es una experimentación, tiene que ver con la tinta o el tinte o la forma de utilizar la tinta para algunas cosas provenientes de dónde, de los medios naturales. Entonces, chicos y chicas, quiero manifestarles que a pesar de que se termina este tercer periodo, muchos de los que no habían llegado han estado regresando, tienen la posibilidad. Los que están acá presentes y han perdido asignaturas, acuérdense que ustedes tienen la posibilidad, pero también depende de ustedes, de ese compromiso, esa responsabilidad. Los profesores, las profesoras, estamos tratando de acercarnos a ustedes con el mayor de los esfuerzos posibles, pero ustedes también, yo sé que están desde casa buscando alternativas de cómo conectarse. Deben decirles que hay muchos estudiantes que compran a 200 pesos el minuto, perdón, la hora de internet, de wifi, y a ustedes les ha tocado, a todos nos ha tocado situaciones y consideraciones difíciles. Entonces, me permito decirles que la semana entrante, una vez termine el periodo, hacemos como hicimos el periodo pasado, hacemos un examen final. Entonces, el examen final yo lo publico, lo tengo abierto un día
unas ciertas horas y por favor hacer el análisis respectivo. Recuerden que aquí tiene que ver con aspectos de sinceridad, de ética. Si ustedes lo hacen con el libro, pues bueno, ustedes lo pueden hacer, pero pues van a tener en cuenta que quien se perjudica son ustedes. Si uno lo hace con, con mucha disciplina, que lo hace con dedicación, teniendo en cuenta las lecturas, pues no hay ningún problema. Eso por un lado. Por el otro lado, esto, hay que seguir enviando los talleres, hay que seguir cumpliendo porque ustedes siguen siendo estudiantes. Si ustedes necesitan un certificado, pueden ir a la institución a solicitarlo. Si ustedes necesitan una constancia, pueden ir a la institución a solicitarlo. Por lo menos están con lo de Familias en Acción. A nosotros nos preguntan, ¿tal estudiante está todavía vigente? Nosotros decimos sí. Por lo general, cuando piden un certificado, nos llaman a los directores de grupo para poder constatar esa asistencia de ustedes. ¿Listo? Bueno, entonces, cambiando de rumbo, para física, no, para química primero. En química dejamos un objetivo que era importante, sobre todo plantear una práctica de laboratorio para ser desarrollada en casa. Y le queremos apostar a ese concepto de ciencia y curiosidad en la química. Miren que esa práctica de laboratorio era muy sencilla. Ustedes en la casa necesitan un plato sopero, necesitan tintura de yodo, es decir, la que uno tiene en la casa para las heridas, necesitan hoja de papel, puede ser hoja blanca, ojalá fuera blanca, pero si tienen de cuaderno no hay ningún problema. Una taza pequeña, un pincel y agua, ¿sí? Para ese laboratorio, ¿qué necesitamos tener en cuenta? Primero, que vamos a obtener unos colores, que vamos a obtener unos indicadores que utilizaban muchas personas hace años para poder enviar mensajería. Miren que en el campo muchas personas utilizan las tintas de las hojas, utilizan para el pelo, para la piel, muchos tintes que tienen que ver de la madre tierra, de algunos pigmentos que vienen de las flores, que vienen de los frutos, y eso por supuesto pues trae cosas positivas. Pero pues ahora los tintes que nosotros vemos pues son por lo general agregados químicos, son agentes constituidos desde la química. Y eso nos trae algunas consistencias a nivel natural. Regáleme un segundito, por favor. Hola Brian, qué bueno que te hayas conectado Brian con nosotros hoy. Qué bueno, qué chévere. Listo, activamos las cámaras otra vez. Qué pena que estaba resolviendo aquí una llamadita, estaba contestando una llamada. Bueno, entonces como les estaba diciendo, pues esas características que tienen las tintes, los tintes, pues para las mujeres es valioso porque se mantienen pintando el pelo, se mantienen arreglando las cejas, arreglando que las pestañas, ellas mejor dicho, quieren verse bellas a toda hora, inclusive los hombres. Ya cuando nos empiezan a salir las canitas, nos quitamos las canas, a veces nos echamos por allí, dicen que hay que echarnos también base para que las arrugas no se nos monten, tener en cuenta, bueno, la protección solar. Cada vez esas cosas se vuelven como, a pesar de que suele verse para la belleza, también se ve en la protección para la piel. Entonces, necesitamos primero, para obtener esos resultados, pues allí
hay un procedimiento. ¿Qué es lo que yo quiero que hagan? Primero, deben hacer la práctica de laboratorio, deben ustedes tomarle foto a esas fases de los procedimientos, por favor. Esto que ustedes van a hacer es el preámbulo a lo que vamos a tratar de mostrar en la semana cultural. La semana cultural la vamos a hacer aproximadamente en 20 días. Yo voy a publicar una serie de prácticas de laboratorio, una serie de tareitas, por ejemplo, vamos a hacer esto en la casa, un montaje. El montaje se hace demostrativo, perdón, ilustrativo, más no demostrativo. Por decir algo, si a algún estudiante le tocó lácteos, la producción de kumis, no es que me vaya a hacer kumis en la casa, a pesar de que se puede hacer, no, es hacer una maqueta. El trabajo primordial es maqueta con los pasos de cómo llegar al kumis, ¿cierto? Si a alguna persona le va a tocar, por ejemplo, producción panelera, no es que yo los ponga a que deben hacer panela en la casa, sino que van a explicar el paso a paso de la proveniencia de la panela. Al que va a trabajar, por ejemplo, alcoholes, pues obviamente no quiero que se Mm, alcoholicen en la casa, sino que aprendan o me indiquen mediante una maqueta qué es lo que debe hacer. Cuéntame, Kevin. ¿Ibas a preguntar algo, Kevin? ¿No? profe, no lo escucha cortado. ¿Cómo? Yo creo que es su internet, mano. Va a tocar que compre unos auriculares. Ahí se me escucha bien, Pimentel. ¿El resto de chicos me escuchan bien? Sí, vale. Bueno, entonces es posible el internet suyo, Kevin. Gracias, Alejandra. Gracias, Víctor. Entonces, tener presente que esa semana cultural, como nosotros lo hemos venido haciendo, acuérdense que años atrás hacemos muestra de ciencia. Lo hacíamos en los salones, hacíamos la decoración, nos vestíamos con la bata. Ustedes obviamente se van a hacer en un sitio donde me pueden hacer la exposición, van a socializar la exposición con un pequeño video que no puede durar más de 2 minutos. Ese video, por supuesto, debe tener usted una última presentación con el uniforme. ¿Sí? El uniforme es esencial en el desarrollo de la práctica para la semana cultural. Entonces, esos temas, profesor, ¿cuándo nos los envía? Yo los estaré enviando en el transcurso de la semana, de aquí al viernes. Entonces, en el transcurso de la semana les explicaré cuáles son las indicaciones para el proyecto y para la maqueta, ¿vale? Entonces, son temas muy sencillos, son temas muy agradables y por supuesto, pues les sirve a ustedes para noticas de tercero y cuarto periodo. Entonces, volviendo a esa práctica de química, entonces, por ejemplo, de vertir en un plato sopero agua, agregar unas goticas de esa tinta de yodo, agitar, el exprimir el limón. Miren, el limón tiene una cantidad de propiedades importantes. Es tan bueno que acuérdense que los abuelos lo utilizaban para desodorante, para el acné, pero también es malo porque es muy reactivo el ácido cítrico que tiene y otras consideraciones químicas con el sol. Entonces, por ejemplo, si uno se agrega limón en la carita y va y sale allá a la luz solar, por eso algunas mujeres se les ha manchado la piel, mancha, mancha. Y por eso el limón se utiliza aquí porque tiene, a pesar de que tiene ácido cítrico, tiene otros componentes que permiten la permanencia, permiten el palparse, el quedarse allí. Y obviamente después de todo esto obtenemos una tinta específica. ¿Qué es lo que hace el limón? Fijarlo. ¿Qué es lo que hace el yodo? Pues el yodo lo que hace es ser el indicador como color. ¿Sí? ¿Por qué no utilizamos otros colorantes? Porque hay colorantes que son tintes azucarados, por ejemplo, los que se utilizan para las tortas, que se utilizan como la anilina para las bebidas endulzarlas, bueno, para que queden con un color todo chévere. Entonces, ellas por lo general no se fijan muy bien. En cambio, el yodo se mantiene, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que hace todo eso? Pues hay un porqué. Pues hay que entender que el almidón del papel empezando, genera una reacción química de combinarse con el yodo. Y allí se forman, por ejemplo, unas moléculas de yodo y unas moléculas de almidón. Y por supuesto, posee un color, ahí va a salir como un colorcito, esto casi violeta, azul violeta, ¿sí? Pero hay que entender que la vitamina C
es la que se combina con el yodo. A pesar de que el limón tiene otra cantidad de estructuras químicas, aquí quien trabaja en realidad es el señor yodo. El yodo trabaja con la molécula, como es una estructura grande, entonces casi que queda abierta. El yodo le permite ingresar al limón, es decir, a la vitamina C, para que genere ese color avioletado, ese color azulado, lo más de bonito. Y miren que este procedimiento, este proceso, lo hacían hace muchos años para enviar las cartas en medio de la guerra. En medio de la guerra también lo hacían con el barro, lo hacían con otras tintas, pigmentos provenientes de las hojas, provenientes de las flores, provenientes de los frutos. ¿Listo? Pero en química, entonces ya en química, el laboratorio que ustedes van a hacer, en física, perdón, el laboratorio que ustedes van a hacer, pues ya tienen un objetivo más disperso. Por ejemplo, primero ustedes tienen que ver los videos que trabajamos en la Semana de la Ciencia. Hay dos videos que son muy buenos, que se llama La Escuela y la Familia Comprometida con la Paz. Es más, ese es el nombre de la actividad con la que bautizamos la Jornada de la Paz. Y en un segundo encuentro, que fue el viernes, lo llamamos un encuentro con maestros de la CODAXI por la paz. Entonces hay que mirar, hay que sacar unas ideas. Creo que les puse 5 ideas de cada uno de los videos. Y por supuesto, en el objetivo primordial, pues en el objetivo del laboratorio, allí vamos a hacer una práctica muy sencillita de cómo íbamos a trabajar con qué, con la atracción de las moléculas de agua. Y para atraer las moléculas de agua, pues se necesita algo que las separe también, como es el detergente. Entonces, aquí necesitamos cantidades muy pequeñas de detergentes. Hay que tener mucho cuidado con el detergente que vayamos a utilizar. Por favor, mucho cuidado con lavarnos las manos con ese detergente y luego tocarnos la cara, tocarnos los ojos o inclusive ingerir. Tener mucho cuidado porque acuérdense que los detergentes son tóxicos, incluso algunos pueden llegar a ser peligrosos, mortales. Entonces vamos a llenar una vasija con agua hasta una gran parte de la capacidad de esa vasija. ¿Sí? ¿Qué necesitamos acá? Primero, palillos de dientes, necesitamos detergente líquido, necesitamos una vasija de más o menos una capacidad de 1 litro y por supuesto el disolvente universal que es el agua. Llenamos esa vasija, no toda, no toda, no toda, por favor. No toda vamos a llenarla. Vamos a necesitar entonces colocar 2 palillos de dientes, esos pequeñitos, de manera que floten sobre la superficie del agua. La colocamos allí arribita, ¿cierto? Sumergemos, se sumerge la punta del tercer pitillo, del tercer palillo, perdón, en el detergente líquido. O sea, colocamos un poquitico de detergente allí separado y luego con la punta de ese palillo sumergido con el detergente, tocamos la superficie del agua donde ya estaban los 2 palillos flotantes. ¿Qué vamos a obtener allí? Pues vamos a obtener primero que la molécula de agua se va a mover. ¿Por qué? Porque el cloro por lo general va a entrar bruscamente en el agua y lo que vamos a ver para poder ver eso, que es una reacción química que a simple vista no es visible, pero como están los palillos allí, entonces vamos a ver que fácilmente los palillos se van a separar, se separan rápidamente. ¿Qué está tratando de mostrarme? Que la molécula de agua se está separando. ¿Por qué ocurre esto? Pues fácil, porque la superficie del agua actúa como si estuviera cubierta por una membrana delgada. Eso se llama tensión superficial, donde ustedes mismos ven que los zancudos o ciertos insectos ve uno que se quedan allí en el agua, generando como una resistencia precisamente para que esos animalitos no se sumerjan. Esto permite que los objetos floten. Por eso flota el palillo y por eso no se sumerge. El detergente, cambio, ¿qué hace? El detergente lo que hace es romper la atracción de los puentes de hidrógeno de la molécula de agua, porque al fin y al cabo para que el agua se mezcle entre sí, pero para que el agua se forme necesita iones hidrógeno y iones oxígeno. Entonces lo que hace el cloro es romper esos estados iónicos y poder ver cómo esa atracción es evidente. Lo que hace que se desplacen arrastrando hacia dónde, hacia cualquiera de los lados. Entonces evidencia que los palillos se van para cualquiera de los lados. Este movimiento, como dice la guía, pues ocurre porque además de eso, las moléculas se jalan entre ellas, unas con otras, pero también hay una serie, hagan de cuenta que como el cloro va a incorporarse,
va a romper, pero las moléculas tratan de generar estabilidad entre las otras que están alrededor, entonces fácilmente van a preservar y conservar esa naturalidad. ¿Sí? Es como si las moléculas estuvieran jugando, yo les puse en la guía como una guerra de quién se puede coger más del otro, como la molécula de agua buscando a quién se le pega más, ¿sí? Y por supuesto, pues hay que tener claridad que el detergente es de peligro. En las casas muchos niños se han intoxicado con detergentes. En las casas muchos niños se han envenenado con esta sustancia. En la vida militar, muchos, en la ración de campaña se les ha agregado, se les pone inclusive unas pastillitas de hipoclorito de sodio para que el soldado en su vida de campaña encuentre un apósito de agua y le puedan agregar un poco de esta pastilla, una dosificación mínima de esta pastilla para que clorifique el agua y pueda medio limpiar de algunas impurezas que trae el agua. ¿Sí? Es más, uno de los tratamientos esenciales dentro de la limpieza en los acueductos es el cloro. El cloro se utiliza constantemente para limpiar. Miren lo que hace nomás en una ropa. Cojan ustedes una gota de cloro y métansela a una tela de color rojo, a color verde, de color cualquiera, y se dan cuenta ustedes cómo queda de bonito, ¿no? Cómo va a quedar de parchoso, cómo va a quedar de manchado, ¿sí? Acostumbramos a dejar el trapero, por ejemplo, en cloro y el trapero queda limpiecito. Hoy en día, en medio de la pandemia, tratamos de limpiar las casas con cloro. Trapeamos una vez, dos veces, tres veces con cloro. ¿Y cuál es la idea? Pues de entender que el hipoclorito lo que hace es generar una barrera de desinfección, pero también ayuda a preservar a alejar todo lo malo. ¿Listo? Entonces, esto en el chat voy a escribir una pregunta. Por favor, la contestan ahí mismo en el chat, ¿vale? Ahí se fue una pregunta. Respóndanla ahí mismo, por favor. ¿Por qué los palillos logran alejarse rápidamente al ingresar la punta del palillo impregnado con cloro? Escriban en el mismo chat, por favor, para poderles calificar. Recuerden lo que dije yo, que hacía el cloro. Recuerden qué pasaba con la molécula. Es una respuesta muy sencilla.
Bueno, están muy callados, no escriben, Dios mío. ¿Qué pasa? Escríbame en el chat, por favor. Escríbame porque yo aquí estoy haciendo evaluación. ¿Por qué los palillos logran alejarse rápidamente? Los palillos estaban en agua, dos palillos. Cuando yo ingreso la punta de uno de otro palillito que estaba con cloro. Haya recibido una respuesta en privado. Porfa, si no quieren que los compañeros le lean la respuesta, pues envíenmela en privado entonces. Bien. Bueno, listo. Me quedo con estas dos respuestas que me enviaron al privado. Y va la segunda pregunta. Las tintas anteriormente, ¿de dónde se obtenían? ¿De dónde se obtenían anteriormente las tintas? Sí, señor. De hojas, barro, arcilla, de la misma naturaleza, correcto. El barro siempre ha sido el motor del campo, excelente, la naturaleza en sí. Incluso muchos mezclaban barro con sangre de animal, incluso con algunas grasas, ¿cierto? Pero el barro siempre, siempre fue el aliado estratégico, incluso en las comunidades indígenas todavía se utiliza. Incluso hay barroterapia, hay lodoterapia, donde nosotros podemos ver que la piel queda impregnada y que la alivia, la limpia, y hay una cantidad de secretos llenos allí que la naturaleza nos facilita, ¿vale? Bueno, chicos, activen la cámara, por favor. Ajá, bien, muy bien. La intención es interactuar, que esos poquitos minutos que tenemos de encuentro no sea solamente el profesor hable, que hable, sino que ustedes también puedan hablar, que puedan compartir, que me puedan decir cosas, que si hay alguna novedad, muchas veces no nos enteramos. Los grupos de WhatsApp se crearon no solamente para compartir esa información, sino, profe, es que estuve enfermo, profe, es que a mi mamá le pasó eso, mi papá le pasó esto, profe, hemos tenido dificultad, o profe, me he enterado que Julanito de tal, un compañero, una compañera, tiene esta dificultad, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque pues la idea es tratar de no perder esa hermandad, tratar de que estamos lejos, pero no estamos siendo distantes en sensibilizarnos, ni ponernos cada vez más odiosos ni egoístas. Por el contrario, más bien
abrazarnos en medio de las diferencias, ¿listo? El día viernes vamos a hacer un trabajo, vamos a invitar al profesor Telismar, que quiere saludarlos, quiere saber de ustedes, quiere extender una comunicación a nivel institucional. Vamos a ver si nos conectamos por Google Meet, ¿listo? Vamos a ver si nos conectamos por Google Meet. Vale, chicos, entonces me alegro verlos, me alegro saludarlos. Entonces, se cuidan mucho. Chao. Chao. Profe. Se Chao, cuidan. profe. Chao, se cuidan.